jueves a las 15 en Caput. Jueves 17 de abril de 2025 con Agustina Larrea. Gracias por estar, Agustina. Un gusto para mí, muchas gracias. Como te estuvimos leyendo, con mucha concentración e interés, te agradecemos mucho que estés, porque si no te conociéramos, que sos tan piba, y además diríamos, esta debe ser una escritora subida a un caballo de bronce, que va a ser difícil que se acerque. Hoy el operador, estando enfermo, Martín Loza, va a ser Nicolás Román. Nos falta enchufar la pantalla acá del estudio, así nos vemos, porque yo quiero ver cómo estoy saliendo ahí. Entonces me pongo los anteojos un poquito más. ¿Cómo haría uno de New York Times? Haría los anteojos más así, perfecto, más abajo. Estamos fenómenos allí. Agustina Larrea, me gustaría contar cómo uno da con una escritora. Me gusta. Porque pasó así. Yo fui a ver la presentación de la novela titulada El misterio de los mutilados, de Horacio Convertini, un escritor que a mí me encanta, me gusta mucho. Lo sigo desde que empezó a publicar. Es más, yo di con su maestro, Pablo Ramos, a través de él. Si no, yo no sabía ni que existía Pablo Ramos. Entonces, a través de Convertini, lo testé a Pablo Ramos y dije, este es bárbaro. Entonces fui a ver la presentación de la novela El misterio de los mutilados, que se hizo en la librería del Fondo de Cultura Económica en Palermo, un lugar hermoso, y la presentadora eras vos. Vos le hiciste un diálogo, como una especie de entrevista. Sí, así es. Bueno, coincido con vos en que es un gran escritor Horacio y un gran periodista también, pero sobre todo su beta, digamos, de literaria me parece, digamos, de las más interesantes de la Argentina contemporánea, su mirada de la novela negra y bueno, todo lo que ha recorrido con sus libros me parece fantástico, y cuando me invitó, por supuesto que me pareció una propuesta divina y un honor, así que ahí estuvimos en Palermo hace unas semanas ya, presentando algo que además es una novela infantil, infanto-juvenil, entonces también me interesaba eso, ¿no? Cómo se cuenta cierto terror o cierto policial pensando en niños y niñas. Él te invitó. Exactamente. Ves que tiene buen ojo. Siempre yo digo el ojo de Peckerman, digo yo. Peckerman es el seleccionador del fútbol que sabía elegir los jugadores, los nuevos. Pero eso es la de ya que estamos con ese tema. Porque yo dije, es una novela infanto-juvenil, ¿no? Yo tengo un prejuicio. Yo te hablo desde la tribuna popular, no desde la academia. Siempre digo, cuando un escritor de verdad se manda a lo juvenil, tengo el prejuicio de pensar que lo hace como para decir, bueno, ahora hago una cosa así para que figure, para que marketing fácil, claro, y qué sé yo. Entonces dije, bueno, pero está bien, qué sé yo, no cabría esto para María Elena Walsh, suponete, que me parece, claro, una de las obras más grandes que tenemos, ¿no? Sí. O sea que puro prejuicio sonso, pero es bueno saber uno que lo tiene. No, claro. Entonces vos le hiciste ese reportaje ahí a Convertini. Agarré la novela, me la leí con mucho gusto, pero no me pareció infantil ni juvenil. ¿Te asustaste un poco con los mutilados? Me pareció terrible y durísima, y con una virtud que es el sentido del humor que tiene Convertini, que a mí me gusta mucho ese sentido del humor que está ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que empecé a ver ese diálogo y qué sé yo, y dije, qué interesante la presentadora, le dije a Convertini. Y me dijo, no sabés cómo escribe. Dije, otro libro que me tengo que leer. Claro, él te va dejando tarea al final. Entonces, para ir haciendo... Entonces, esa fue la secuencia, ¿no? Ahora vamos a ver un cachito de cómo fue esa presentación. Y entonces me agarré el libro, qué sé yo, y a mí me sorprendió el libro, ¿no? Los cuidados, libro de cuentos. Entonces, a ver, Chirito, ¿tenés el video 1? A ver, porque como está por Instagram, siempre digo, claro, a ver si todavía no engancha bien. Puede ser un tema técnico. Vamos a ver cómo funcionaba esa presentación en la librería del Fondo de
Cultura Económica en Palermo, llamado Arnaldo Orfila Reinal, que de paso fue un personaje extraordinario de la edición y de la literatura, un hombre que nació en La Plata, como vos, Mira. como vos, Agustina, pero hizo la mayor parte de su carrera, o gran parte de su carrera en México. Dirigió UDEVA en un momento, vivió las 1001 y fue centenario su vida, pasó los 100 años. ¿Lo tenés? ¿Funciona? Bueno, si funciona, ponelo nomás, apretá el botón correspondiente. Se refirió a los elogios envenenados, en especial cuando alguien te dice que lo que escribiste es, cito Horacio, urgente y necesario. Dos adjetivos recurrentes entre los utilizados para la literatura negra o el policial, y dicho sea de paso también para algunos trabajos periodísticos. Se supone que todos ellos deberían decir algo o ser espejo de lo que supuestamente ocurre en un país o en una sociedad determinada. Voy a citar a Horacio. Algo que es urgente y necesario tiene una fecha de caducidad, o sea, funciona en este momento y frente a esta necesidad puntual, pero dentro de 5 años no funciona más. Con lo urgente y necesario aparece también la idea de que tenés que hablar de lo que está pasando, es decir, tenés que asimilar tu agenda literaria a la agenda periodística. ¿Por qué hacer eso? Una cosa absolutamente pesada, decimonónica, clerical y inquisidora. Una forma de pensar que termina haciendo del trabajo intelectual, cultural, literario, o como le quiera llamar, un minué que debe ser bailado de una determinada manera. Cierro la cita de Horacio. ¿Por qué evito entonces hoy referirme o decir que El misterio de los mutilados, la novela que estamos presentando, es un libro urgente y necesario? Bueno, primero claro, porque no quiero caer en el elogio envenenado, que el libro no merece ni necesita. Tampoco en unas categorías que lo atarían a parámetros a los que el propio libro pareciera escaparle. La urgencia siempre está fechada y supone una premura, un punto de llegada, un tic-tac medio demencial, una suerte de objetivo o misión fruto del apuro. Lo que ocurre es que en la literatura de Horacio Convertini, y en este libro en particular, aunque por supuesto no faltan el vértigo y las peripecias, de las que vamos a hablar en unos minutos, lo que sobresale es una manera muy particular de la pausa. Una forma desbocada, sí, pero pausada al fin. Un modo de reparar en los escenarios que eligen, en los protagonistas de las historias y sobre todo, me atrevo a decir, en los fantasmas de las épocas que decide narrar. Convertini es como un desvelado, alguien que puede crear mundos imaginarios y horrorosos desde la quietud de su cama. Una noche particularmente difícil. El misterio de los mutilados... No, está entera sí, la entrevista o esa conversación disponible en el Instagram de la librería del Fondo de Cultura Económica. La historia sigue así. Entonces Convertini me dice... Bien. No, pero Agustina escribe muy bien, léete el libro Los Cuidados, me fui a buscar el libro Los Cuidados acá a la vuelta, en la avenida Corrientes tiene. Sí, ya lo sabían, que se ve que funciona. Bueno, me alegra saberlo también, sí, tiene su circulación, obviamente los libros independientes tienen también cierta restricción, pero en lugares como la avenida Corrientes y este circuito donde estamos aquí cerca está, y también en otras librerías, y por suerte en buena parte del país, porque lo distribuye una distribuidora que se llama Big Sur, que trabaja justamente en todas las provincias. Hay que anotarla. Yo fui a Hernández, acá en Corrientes, y dije, ¿tiene el libro? Sí, fueron a agarrar y me lo dieron. No es que tuvieron que buscar en el Excel, nada de eso. Entonces, bueno, así di con ese libro, digo, a ver, y me lo empecé a leer, y me encontré con un libro que a mí me impresionó. Y me anoté especialmente Ese calor que vuelve. Ese fue el cuento que más me impactó y que a efectos de esta conversación me lo releí y le encontré cosas que no había visto en la primera lectura. Ahora, a mí me llama la atención esto. Vos hiciste libros, sos periodista, escribís, sos muy de la máquina de escribir, digamos, de la computadora. Sí, todo el tiempo. Muy de la gráfica. Sí. Hiciste un libro, Antártida, de no ficción. Historias desconocidas e increíbles del continente blanco, con Tomás Balmaceda. Después hiciste uno también con Tomás Balmaceda, ¿Quién es la chica? Sí. Ese es de 2014. Así que no hiciste ficción. No, bueno, Los Cuidados de hecho es mi debut en la ficción, en el cuento, que es el género que más me interesa a mí en términos ficcionales o de la escritura. Y antes, bueno, sí, trabajé en muchísimas redacciones como periodista y en los
huecos que van quedando, que cada vez son menos, digamos, uno trabaja más tiempo y más horas, y le van quedando menos espacios o momentos de resto para hacer otras cosas, pude sí sacar y publicar e investigar para esos libros que comentabas, que coescribí con el filósofo y periodista y muy amigo mío, Tomás Balmaceda. Los dos tienen caminos muy diversos. El primero fue ¿Quién es la chica?, que es de 2014, el año pasado cumplió 10 años, porque bueno, estábamos enganchados en ese momento con la música argentina, en particular con el rock y con el pop, y todavía más en particular con algunas historias detrás de canciones que nos gustaban mucho. Entonces ahí nació ese libro. Y el otro vino también muy lateralmente por otra cosa, porque en efecto no fuimos ni viajamos a la Antártida, pero nos hicimos un poco, no sé si decir fanáticos o algo así, pero ocurrió eso, ¿no? Como un interés muy potente por ese espacio fascinante que es la Antártida, y en especial la Antártida Argentina. Bueno, mira, ahí está la tapa del libro de la Antártida, justo, ¿no? Historias desconocidas e increíbles del continente blanco. Linda tapa. Sí, la diseñó, de paso, saludamos al diseñador, que es un genio que se llama Agustín Ceretti, que es un diseñador de, bueno, en este caso de Ediciones B, pero digamos de todos los sellos que pertenecen a Penguin Random House, que este libro salió por ahí, y él hace unos trabajos muy, muy buenos. A ver, Nicolás, si está, ya que estamos, la otra tapa, si está disponible, debe estar como foto 2, pero ¿quién es la chica? Sí, también, ese es de 2014. Y también es una linda tapa, ¿eh? También sí. Tenés suerte con las tapas. La verdad que sí. A veces, ¿no? Uno puede fallar, pero... Y también me di cuenta en la sucesión, digamos, que son todas tapas como de colores muy nítidos y muy con todo, porque la anterior que veíamos es ese celeste fortísimo, este rosa con todo, y los cuidados un amarillo intensísimo, son así con todo. No hay términos medios en las tapas. Y otra linda tapa, si está a mano, Nicolás, a ver, justamente la de los cuidados. Bueno, esto es una crítica de los cuidados, sí, que pusieron un anuncio, una reseña en la revista Noticias. Sí, esa la escribió Adriana Loruso, una periodista que además, bueno, a mí me interesa mucho, es una súper lectora. Y además, qué lindo debe ser ver el libro de uno así, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que uno lo ha visto tanto. Yo me acuerdo de las críticas del cine de Carnevale. Tal cual, en ese formato. ¿No? Con una fotito del actor y Tal demás. cual. Verlo ahí es como un lugar de llegada también, ¿no? Sí, es una buena recepción. Fue una linda a ver emoción. si tenés otra, Tinito, así le damos curso a esto es la foto y ya ves otra cosa. Esto es del diario AR, que el título de esta sección es 1000 lianas. Sí, esa es una sección que escribo hace ya casi 4 años y que se publica todos los viernes y que a mucha gente le llega como newsletter porque, bueno, la gente se puede suscribir y lo recibe en su correo electrónico. Sí, ahí está bien encuadradita. Y bueno, sale hace 4 años, tiene un repaso un poco caótico a veces y bastante arbitrario sobre libros, películas, series, más o menos del momento, y a veces también me voy a cosas que no son novedades, pero que me interesan por algún motivo. Así que sí, eso lo escribo hace bastante ya. Ahora, ¿y en qué momento entonces se te va dando el impulso o la necesidad de ir a la ficción? Bueno, viste que siempre, para los que trabajamos como periodistas, como decíamos antes, encontrar huecos para otra cosa es bastante complicado a veces. A mí, de todas maneras, siempre me interesó la escritura en todas sus versiones. Escribir, ya sea cuentos pequeños, algunos relatitos y tal, lo empecé a hacer desde muy chica, desde los 5 años. Ya venías familiarmente, pero nunca, digamos, eso circuló más allá de las puertas, de las paredes de mi casa, de mi familia y tal. Entonces, pero siempre estuvo conmigo eso, y siempre estuvo conmigo la lectura por un lado y la escritura por el otro, más allá después de lo que me dedicara, ¿no? O sea, de antes de ir a la escuela. Sí. ¿Aprendiste a leer en tu casa? Sí, muy tempranamente, claro. Aprendí a los 4. Claro. Entonces es algo que está conmigo todo el tiempo, está desde hace mucho tiempo. Y sí, entonces, y además después empecé en la escuela un año antes de lo que me correspondía, entonces siempre estuve vinculada a la escritura y a la lectura. Tengo padres muy lectores también, siempre con muchos libros en casa, y eso, bueno, siempre me interesó, me llamó, me convocó, pero bueno, mis inicios fueron en el periodismo escrito. ¿Pero quién te enseñó a leer? Mi padre. Ah, ¿tu papá? Sí. ¿En casa? En casa, sí. ¿Y cuando fuiste a primer grado? No, ya era muy canchera, ya sabía todo, pero yo en jardín ya leía y escribía, sí. ¿Y lectores de qué, tus viejos?
Mira, de todo un poco. Mi madre es docente universitaria, bueno, ya está retirada por su edad, especialista en historia de la educación. Y mi padre es contador público, o sea, otra cosa que no tiene que ver tanto con las letras, sino más con los números. Pero bueno, los dos siempre tuvieron intereses muy literarios, también digamos, con lecturas más políticas, también con muchos medios. En mi casa siempre hubo mucho diario de papel, por ejemplo. Claro. También supongo que por eso yo accedí muy rápidamente. Dije, bueno, me interesa anotarme en la carrera de letras, pero también en la escuela de periodismo, y ahí fue que me metí para esas zonas. Así que sí, siempre había como libros en mi casa, y para nosotros los hijos, los chicos, siempre estaba disponible María Elena Walsh, que justo la mencionábamos. Es maravillosa, María Elena. Elsa Bornemann, digo, como claro. Esos universos de los primeros textos que uno tiene a mano estaban. Por supuesto, después también los clásicos y tal, pero bueno, esas fueron las primerísimas lecturas. Y aparte de las lecturas dirigidas al público infantil, ¿no? ¿Qué otros libros te fueron pegando? ¿Se te fueron Mira, yo siempre tengo asociada mi vida un poco a la escolaridad, porque bueno, siempre estuve muy escolarizada, iba a escuela doble escolaridad, digamos, siempre estuve... ¿Y eras buena alumna? Sí, era buena alumna, y entonces me interesaba mucho lo que me ofrecían los docentes, y esas primeras lecturas eran Borges, Cortázar... qué suerte tuviste. Sí, por suerte sí. Y eso me enganchó bastante rápidamente. Otra vez los clásicos, no me acuerdo bien, pero circuló bastante por todos lados, pero había una biblioteca que, no me acuerdo cuál de las revistas infantiles, como si te dijera Villiquen o Anteojito, una de las dos, que traía todos los clásicos y vos comprabas semana a semana. Esos me los devoré todos porque estaban en mi casa, porque circulaba otra vez mucho medio que venía con libros de regalo, con coleccionables y demás, y eso yo lo devoraba. Qué suerte tuviste. Sí, fue Te una digo suerte. Porque en mi época, yo soy del año 51, en los años 50 no estaba la televisión. No, claro. Y todos los niños leíamos, todos, porque eran revistas claro. de Superman o de la pequeña Lulú, todos los niños leíamos. Y algunos niños, muchos, leíamos libros. Claro. Los de Salgari, los que estaban, los de Más Aventura claro. y demás. Y después eso ya te pone en un camino, que después te viene Ray Bradbury. Claro, ¿no? Si enganchás y no parás por ese lado. Claro, yo hace poco en una peña de jovatos, la consigna era nombrar los libros que eran importantes. Y para mí, Crónicas Marcianas, claro. era un libro imprescindible. Sigue siendo hoy un libro que yo me acuerdo cuando los negros están peleando por su liberación en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces se van a Marte. Y dice, bueno, quédense ustedes, Trump dirían hoy, claro. Quédense Trump, ustedes quédense con los autos eléctricos, claro. con Elon Musk y su gestualidad nazi, ¿no? Y nosotros nos vamos a Marte. Siempre la literatura adelantándose a todo, eso es increíble también, porque uno lo puede trasladar a esto que contás vos. Para mí eso es fascinante también. Porque no es solo imaginación, creo que hay algo más, ¿no? Como una forma de leer los comportamientos humanos, digamos, ni hablar los comportamientos de las naciones, de los países, de los dirigentes políticos. Para mí eso es súper atrapante en los libros. Yo creo que un impulso que es una curiosidad y un amor al mundo, ¿no? y a las cosas, y un agradecimiento también, ¿no? Tal cual. Porque yo sospecho que vos puesta a escribir, en algún punto está esa cosa familiar del impulso infantil, digamos, de leer y de escribir, de contar cosas. Sí. Y bueno, después también hay mucho de oficio cuando trabajo en el mundo periodístico, digamos, no tengo otra opción. Sí, yo eso te pesqué en alguna entrevista que te han hecho, entonces yo me acordaba también de mi momento, cuando yo tenía que decidir qué iba a hacer y demás, y yo me acuerdo que yo no sé si te iba a preguntar, sé que fuiste a un taller literario, pero yo no sé si Gabriel García Márquez fue a un taller literario, no sé cómo, pero yo me acuerdo de cuando apareció 100 años de soledad, y fue un boom, que en Argentina fue un boom antes que en ningún otro lado. Entonces había un reportaje a Gabriel García Márquez en la revista Panorama. Y él decía, yo aprendí a escribir gracias al periodismo, porque obligado a escribir todos los días, claro. aprendí. Entonces dije, bueno, me voy a hacer periodista, a ver si aprendo. A ver si vamos por ese lado. Algo de eso puede haber, ¿no? Sí, otra vez mi vínculo ahí es con la escritura, pero bueno, el periodismo tiene unas reglas, tiene o tenía, no lo podemos poner en pasado porque ahora todo está un poco más difuso, pero cuando yo aprendí y cuando empecé a ejercer el periodismo,
había unas medidas, había unos tiempos que cumplir, había unas determinadas técnicas periodísticas que cada texto debía, digamos, seguir, ¿no? No es que uno podía hacer cualquier cosa. Hoy creo que es otra vez lo que lo podemos poner en pasado. Creo que ya estamos más del lado del cualquier cosa. Pero bueno, en ese momento no. Entonces, por un lado sí, tiene, digamos, la escritura mucho, o mi escritura mucho que ver con eso, y a la vez creo que no. Cuando yo me pongo a escribir un cuento o siento que algo que empiezo a trabajar va para ese lado, los tiempos son otros, las palabras, las formas. No me siento a escribir de la misma manera, me doy cuenta con el tiempo. Pero sí entiendo yo mucho que el ejercicio de ponerse a hacerlo diariamente, si trabajas como periodista, ayuda mucho. Por momentos también cansa, o a veces me pasa que digo, bueno, a mí me gustaría darle más bolilla a este texto que tengo pendiente, que es un cuento, que podría llamarse como cuento, pero como estuve todo el día frente a la computadora, lo último que quiero es ver otra vez la computadora. Entonces a veces eso genera una tensión. Pero sí, bueno, mucha gente, digamos, los grandes escritores de la Argentina, de Sarmiento para acá, trabajaron como periodistas, digo, como por citar un ejemplo muy fácil, pero entonces es evidente que hay muchos vínculos entre la escritura y el periodismo. Bueno, Rodolfo Walsh, nos ponemos de pie, digo, como claramente eso existe, pero en los tiempos que vivimos nosotros ahora y con las demandas y con los teléfonos que invaden y qué sé yo, a veces pasa que el periodismo se mete demasiado en el tiempo, el ritmo vital de la escritura misma, y a veces esa tensión no ayuda del todo. Pero sí puedo entender que quienes ejercitan mucho la palabra escrita, porque lo hacen diariamente en sus trabajos, tengan después una facilidad o un encanto por esto otro, pero que para mí es claramente de otro terreno. Hablas de tiempo en dos acepciones, dos maneras de mirarlo. Una son los tiempos de entrega, cuando tenés que entregar para atrás. Y el otro es el tiempo misterioso, ¿no? Pero yo creo que vos manejás bien las dos cosas. Te voy a decir por qué. Porque el cuento, ese calor que vuelve, tiene unas cosas con el tiempo. Vos, primero, es un cuento, pero no es un cuento tan cortito, ¿eh? No, muchos me han dicho que se aproxima como algo que se llama ahora nouvelle, como esta cosa de un... Y el de las enfermeras también, sí, es un cuento más vale largo, sí, el que le da con el un título. tiempo, y transcurre toda una vida, especialmente en ese calor que vuelve, en esas páginas. Es un cuento, pero contás la vida de un tipo, y contás muchas cosas de ese tipo, algunas con muy pocas palabras. Por ejemplo, los padres... La última vez que estuve con mis padres, dice el narrador, que es un muchacho. Sí. Supongo que el momento en que lo cuenta todavía es un pibe, que fue de un pueblo, viene a la ciudad de Buenos Aires, exacto, a la casa de su tía Delia. Yo tuve una tía Delia, por eso... Mira, le tomaste cariño. Sí, le tomé cariño especialmente. A esa tía Delia de tu cuento también. Entonces viene acá. Es un muchacho y empieza a experimentar la libertad de andar por la calle solo sin que los padres lo estén controlando, y la tía Delia, como es rara, dice en un momento, le permite que él salga y no lo cuide. Bueno, dale, tranquilo. Entonces él va y entra en una relación con el tipo de un garage, Aníbal, ¿no? Un tipo que ya cuando aparece el tipo de garage, yo ya me pongo en alerta. Digo, ¿qué pasa con los tipos de garage que son tan raros, ¿no? Siempre, ¿viste? ¿No te Siempre pasa? Son raros. Y entonces empieza a desplegarse toda una historia. Y te decía lo del tiempo, porque de pronto, cuando el jovencito que llega a la ciudad dice, fue la última vez que estuve con mis padres, ¿no? Y era inconveniente que se hubiera hecho la reunión en que todos habían participado. Y después nunca más los volvió a ver. Y por ahí se menciona La Habana y demás. Que sí que sin decir, con gran economía de pim, está todo dicho. O todo sugerido. Y después viene la tablada. Y después este chico es ya un profesor en la universidad. Y recuerda y qué sé yo. Y aparte le metiste fotos. Estos días estuvimos charlando en este mismo lugar con tu colega Alejandra Costamagna de Chile. Y ella usó fotos también en su última novela, fotos. Y vos en esta del garage metés fotos. Sí, también. Sí, fue osado, fue como algo que hablé bastante con mi editor en su momento y dijimos, sí, esa materialidad para alguien que se dedica a la arquitectura, como es este joven que después, bueno, es un docente universitario, como decías, necesitaba sí o sí algo de eso, ¿no? De esa época también. Bueno, esto que comentás vos de esa historia familiar trunca o que se va, digamos,
de alguna manera contando de forma elíptica, tiene también, ¿no? Esa cosa de aferrarse al documento de identidad, que también es un papel, las cosas que le regala esta tía cuando va. Siempre hay como muchos objetos en todo lo que escribo y en esta historia en particular. Y entonces me parecía que si había alguien, que es alguien que no conocemos y que en última instancia tampoco interesa tanto, está exponiendo una clase o está dando un final o una situación así, era importante que hubiera imágenes que, tuvieran que ver con eso que se está contando y a su vez, que nos llevaran como a un territorio raro. Acá va a pasar algo raro, vamos a ver, ¿no? Como te vas metiendo primero por un garage, que justamente también me interesaba indagar, y eso creo que pasa en varios de los cuentos, en cómo se construye la memoria, lo que detona todo ese recuerdo que cuenta este narrador, es una imagen, digamos, y es una imagen de un garage antiguo, y a partir de eso, así como trabaja nuestro cerebro y nuestra memoria, se abren un montón de posibilidades. En este caso, toda la historia de su vida, digamos, pero tal vez eso se mantuvo muchos años guardado en su cabeza, tal vez estaba, pero aparecía por flashes, que muchos tiene este cuento, este protagonista los tiene, pero acá, eso se desencadena muy rápidamente a partir de la imagen. Entonces me parecía importante que esto estuviera en el texto, en el libro. Sí, y te digo otra cosa que me pasó leyendo ese cuento. Yo dije, qué bien que está insertar textos de la ciencia, del arte, de la arquitectura, de la materia, digamos, ¿no? Del urbanismo. Sí. Están bien insertados y todo eso. Pero mirá lo que me pasó, que dije, finalmente, ¿pero son reales estos textos? ¿Eso los copiaste de un libro de eso o los inventaste? No, los tomé y los versioné de manuales, digamos, de arquitectura de verdad, porque me parecía que tenía que tener cierta historia o cierta, otra vez, ¿no? La materialidad del asunto y que fuera real, digamos, toda esta teoría que esta persona expone sobre cómo los garajes comerciales se introducen en las ciudades en el centenario, o sea, que digamos que sobre todo en Buenos Aires tienen un sentido a comienzos del siglo pasado por la exposición o por la explosión del auto de manera así muy masiva. Eso me parecía que tenía que estar contado de una determinada manera para llegar al garage de ahora o del 89 en realidad, que también, digamos, porque me interesaba toda esta historia de estos espacios, el teórico o el que habla de esto habla de el garage y de también de los mercados y también de las estaciones de trenes, de un determinado uso del hierro. Sí. Que también funciona como una especie de lugar o de fachada que le da como continuidad a vos. De hecho, los garajes antiguos, que muchos en Buenos Aires todavía permanecen, uno los ve casi como la continuidad de una casa antigua al lado. No da la sensación de que estás viendo un galpón. Y sin embargo, lo que está detrás de esa fachada es algo con hierro, con materiales no tan bonitos, digamos, a la vista. Entonces, me parecía que esa explicación teórica podía estar ahí justamente para darle aire a esta otra historia del 89 o de esa situación que cuenta el cuento. Sí, y cuando se explica eso, como en un libro de texto, de estudio, yo me creí que era de verdad. Lo es, la teoría existe. El uso de los fierros. Exacto, y el espacio para la inmovilidad. El brutalismo. Exacto, sí. Y uno piensa que, un espacio para la inmovilidad puede ser un garage, donde no pasan muchas cosas más que se guardan cosas, en este caso objetos como autos, y que existen otros como los mercados y demás. Sin embargo, no hay tanta inmovilidad, digamos, también pasa mucho ahí. Entonces, me parecía interesante sobre todo esa denominación, ¿no? Esto de los espacios, que es lo que a él le hace tironear de su memoria y recordar un montón de cosas. Vos sabés que yo siempre le he prestado mucha atención al urbanismo. Cuando habla un arquitecto especializado en el tema, libros sobre ciudades y a dónde van las ciudades, claro. Siempre le presté mucha atención. Sin embargo, a mí me sorprendió esto de la inmovilidad. ¿Eso los inventaste vos? No, eso se estudia. Los urbanistas lo estudian. Sí. Y por supuesto el auto debe ser un motivo de estudio. Sí, y cómo fundamental. Eso en el pero yo me desayuné con tu libro. Digo, no, eso existe de verdad. Y cómo en ese tipo, por eso hay tantos garages al día de hoy, todavía tocamos madera o lo que sea, que siguen en pie, antiguos, que sobre todo son de la época del centenario, porque ahí, la Argentina tenía una cantidad de autos en comparación con otros países vecinos mucho más grande, y la ciudad de Buenos Aires necesitaba guardar eso, digamos. Hoy
se construye de otra manera, tenemos estas famosas torres, la Amenity, la no sé qué, que también guardan el auto ahí, pero históricamente no era de esa manera, entonces bueno, estaba este lugar que también para mí es un lugar muy de la clase media, ¿no? Como tenés tu departamento, tenías el auto, el garage donde lo guardabas, digamos, como ese tipo de cosas que uno creía que, bueno, de alguna manera lo identificaban o tenían que ver con su realidad, y que también son estos espacios y estos personajes como el cuidador del garage que están como teniéndote las cosas, ¿no? Bueno, en este caso le guarda el auto a gente. ¿Qué hace con esos autos? ¿Qué está pasando en esa fachada otra vez que el espacio para la inmovilidad propone? ¿Cuánta inmovilidad hay ahí? Hay muchos llamados de tangalanga a tipos de los garajes. Sí. Los llama y dice, ¿usted? ¿Por qué no? Porque mi sobrino le faltó el pasacasete. Claro. Y me dice, ¿usted se llama Eugenio? Sí, bueno, me dice un señor Eugenio que tiene fama de que siempre falta algo en los autos. Claro. Es un personaje, el del garaje. Claro. Y se me cruza con el mayor dolor del mundo, el pibe de Rosario que fue un malandra jovencito y lo mató porque porque había que matar gente para cambiar la política de represión a los Sí, es un trabajo también muy ingrato, que es nocturno tremendo, para muchos. Sí. Y muy difícil, porque tenés que manejar muy bien para meter los autos, sacar todos los autos. Reducidos. Marcha atrás, marcha adelante, y todos los modelos. Y no ni rayarlo ni tocarlo. Nada. El automóvil... Esto es el insertado, sería la parte teórica. La parte teórica, esa es la categoría. El automóvil, como nuevo habitante de la ciudad, adquirió un protagonismo espacial de proporciones insospechadas y no suficientemente asumidas ni por la sociedad ni por la arquitectura. Salvo unas pocas excepciones, continúa siendo un terreno que carece de una reflexión y de una historización acorde a su importancia. La usurpación, esto lo metiste vos, no puede ser que haya un libro. La usurpación por parte del auto, del espacio público y del espacio privado, dedicado a un uso prácticamente residual. Esta cosa teórica, dije, ¿dónde está este libro? ¿Qué libro es? Bueno, estas son versiones de libros de verdad, después te los paso. Qué interesante. Bueno, sí, porque para mí también es fascinante todo el tema del urbanismo, de la ciudad, de cómo... Bueno, ¿qué es lo público, no? También, y cómo se hace acá la cuestión de la estructura. Las estructuras, lo móvil y lo inmóvil, porque realmente hay otro dato estadístico que espero que sea cierto, porque si no después no sé de dónde lo saqué y lo repito. No, igual repetí lo que vas a quedar bien. Vos dijiste que el auto está inmovilizado 22 horas por día. No, eso es verdad, eso es verdad. Está tomado un estudio real. Bueno, qué problema realmente. Entonces se me cruza, te hago un salto a cosas de actualidad. Por favor. Es un paréntesis, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando dice Rodríguez Larreta en la lucha por quién va a manejar la ciudad de Buenos Aires este año de 2025, que dice, hay olor a pis en la ciudad, ¿no? Y yo pensaba, claro, si no hay baños públicos. Exacto. ¿Cómo no va a haber olor a pis? Siempre es así, el que va en los subtes, el que va a Constitución, porque la gente desesperada no tiene a dónde ingresar. Y como hay cierto mal uso también de los baños que te prestan, por ejemplo el del bar, entonces los bares no quieren dártelo. Yo sé porque tenía un amigo que tenía un restaurante en Palermo y me decía, no puedo porque te lo dejan hecho un desastre, te rompen todo, hasta el ACA, el Automóvil Club, cierre, tenés que ir a pedir la llave y demás. Una de las cosas que falta estacionamientos. Sí. Es tremendo que no haya estacionamiento. Que tal vez se necesitarían menos si hubiera mejor transporte público, pero digamos, si lo único que hay es como una maqueta de un futuro subte que no vemos, pero que ya nos venden como que existe, estamos en problemas. Y eso es así. Entonces hay más autos, entre otras cosas, de haber 1000 historias alrededor de esto, porque no funcionan bien algunos transportes. ¿Y qué hacemos con lo que es de todos, ¿no? Es esto que decís. A mí me interesa muchísimo, también me interesa muchísimo todo este asunto que tiene que ver un poco con esto, con la falta de baños, como decías, y del espacio público en general, que llaman la arquitectura hostil. Viste que hay lugares... ¿Cómo sabés de esto? No, soy muy... No, soy realmente como toco de oído, pero me interesa y cada vez que puedo busco o me interiorizo. Pero viste que de un tiempo a esta parte hay lugares como las ventanas de algunos comercios que tienen como
hierros medio pinchudos para que la gente no se sienta. De todo tipo de negocios. O los bancos públicos también que tienen como pequeñas parecitas o cosas para que la gente no se tire a dormir o a descansar o pasar la noche, porque es lo que pasa en esta ciudad. Hay mucha gente durmiendo en la calle. Y eso crece no solo en Argentina, no solo en Buenos Aires, sino a nivel mundial, ¿no? Pero también me parece que se está hostilizando cada vez más la arquitectura. Este fenómeno de la arquitectura hostil, bueno, nos está otra vez poniendo en cuestionamiento qué es lo público, hasta dónde y por qué alguien como un gobierno de una ciudad decide eso. Que haya bancos, sí vas a tener un banco bonito, pero en el medio tiene 2 o 3 cosas para que se siente poca gente y nadie pueda tirarse entero. Y los tipos, eso como decir, de los locales, de los negocios que en la vidriera llenan de pinchos. Exacto. Y hay lugares, hay edificios, Belgrano, ¿no? Que dicen prohibido sentarse. Sí. Y ponen en los canteros también pinchos, cosas que si vos te equivocaste de sentar, tensarte, ¿no? Y también te cierro con esto, ¿no? Que también escaleras mecánicas faltan, y para mí hay un montón de empleos que hacen falta, que no los suprime ningún y los reemplaza ninguna inteligencia artificial, como por ejemplo los guardas de los colectivos, para que el tipo que maneja solo se dedique a manejar. No puede ser que te obliguen a ponerte, te hacen multas y vos no llevas el cinturón de seguridad en un auto, y en el transporte público la gente va parada, así, ¿no? Y el que maneja tiene que ocuparse de atender, dar el boleto. En este caso, ahora cobrar, validar, si cargué y no tengo, pero me lo puedo, o sea, todo lo hace una sola persona. Claro, y lo mismo con cuidadores de parques y de plazas, que hay que sacar esas rejas y poner gente que trabaje en eso y que haya baños públicos, además. Bueno, ahí te cierro un paréntesis, pero todo esto lo desata las reflexiones urbanas, ese calor que vuelve, y esta cosa, como los autos se usan 2 horas por día, y 22 están parados, nadie sabe dónde, te lo paran en la puerta de tu casa, y vos tenés un robot, que es un auto, puesto. Y la otra cosa de actualidad que quiero aprovechar a preguntarte, ¿te acordás que el año pasado hubo mucha polémica con los libros que fueron por el Ministerio de Educación? Creo que en provincia de Buenos Aires fue. Por ejemplo, el de Robles, Cometierra. Dolores Reyes, sí. Dolores Reyes. Sí. Sí, lo que sucedió ahí fue que existió durante un buen tiempo un programa público de la provincia de Buenos Aires que seleccionaba, y para hacer este trabajo lo hacían escritores muy conocidos y convocaban expertos, no es que se juntaron 2 y lo hicieron, sino que realmente había un trabajo muy interesante ahí, a seleccionar libros que iban a terminar en las bibliotecas públicas y de escuelas. Vos sos experta, estudiosa. Sí. El trabajo de selección que se hizo fue valioso, estuvo bien. Sí, porque además lo hizo gente realmente muy capacitada para hacerlo. Y entonces determinaron que esas bibliotecas escolares y públicas iban a estar nutridas por una serie de libros de escritoras y escritores contemporáneos de la Argentina. Eran muchos, y uno de los más, que luego con el tiempo generó este ruido, fue Cometierra de Dolores Reyes. Es una novela que tuvo, por otro lado, una circulación muy importante, fue traducida a muchos idiomas, anduvo por aquí y por allá, en principio por un ruido, por estas cosas que pasan en las redes y por estas cosas que suceden también cuando un grupo de padres de un colegio determinado elige o ve o dice, mejor dicho, detecta en un texto que hay una determinada palabra o una expresión, y de eso se hace como una especie de bola de nieve para decir este libro es pornográfico, porque es lo que sucedió con esta publicación. Se arma toda esta cosa que llegó, en este caso fue este verano, o a fines del año pasado y principios de a que el gobierno nacional, en este caso, el gobierno, comillas, libertario, dijera, o algunos funcionarios, digamos, dijeran que no era un libro que correspondía, que no debía estar en las escuelas y demás. No, oficialmente hubo mucho debate también en si se censuró o no se censuró. El libro siguió estando, las bibliotecas bonaerenses lo tuvieron y lo tienen, con lo cual no es que el libro no llegó, pero sí se cuestionó tanto y se llegó a amenazar a la escritora que lo hizo, llegaron a ser muy agredidas las personas que tenían esos textos. Cayeron en esa colección. varios autores en la volteada. Exacto. Entonces todo ese hostigamiento en redes y en la vida pública también hizo que muchos escritores se juntáramos, y hubo una lectura pública de los capítulos de Cometierra
de la que participó entre otros Horacio Convertini, y yo también estuve allí, un poco para sostener esto de que, digamos, no se puede pensar que la literatura, eso es como un mundo de cosas buenas, o de, no sé, como que había una idea de que los niños pueden leer una determinada cosa u otra, y bueno, lo que veníamos también hablando antes, ¿no? Esas cosas que uno piensa en la literatura como algo que en todo caso despierta cosas o que propone imaginarios y qué sé yo, y eso no se puede, digamos, poner en una caja tan fácil como esto es pornografía, esto no. Claramente está contado en un contexto ficcional. Lo mínimo que pasa, por otro lado, no es tampoco nada exótico ni raro, o que un adolescente no puede interpretar. Justamente hay muchas de estas publicaciones, no solo Come Tierra, que han suscitado debates interesantísimos en las aulas, y en todo caso los docentes y las docentes tienen justamente a partir de la literatura una chance espectacular para hablar de un montón de cosas. Entonces, irle a los escritores y las escritoras y hostigarlos, porque han sido realmente muy hostigados, fue algo tremendo, y bueno, hubo que salir ahí a decir algunas cosas, ¿no? Para mí, este cuento, Ese calor que vuelve, incluido en la colección de cuentos titulada Los Cuidados. No sé si finalmente vimos la tapa, pero por las dudas esta tapa, esa figura de tapa también es una linda tapa esta, ¿eh? ¿Esta quién es? Esa es mi madre. La niñita. Exacto. Estaba en un acto escolar, creo yo, en ese momento. Sí. Mi madre creció en Pehuajó, que es una ciudad del interior. Exacto, hablando. Justo. Todo tiene que ver con todo lo estamos uniendo. Claro. En el interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es una imagen que me interesaba mucho, está más vinculada con otro de los cuentos, que no tiene exactamente, digamos, no está trasladada a su vida a ese cuento, pero sí algo de su universo y de cosas que le ocurrieron, y entonces me parecía interesante que estuviera esa imagen, que además es muy linda y creo que tiene que ver con muchas partes de los otros cuentos también. Una observación sobre Ese calor que vuelve, me pareció a mí muy perfecta la estructura. ¿Pensaste la estructura? No, fue sudor total, fue sufrir muchísimo. No fue sencillo, porque de hecho yo tenía claro que quería contar la historia de este joven, y había hitos o momentos que vos bien trazaste con tu generosa lectura, pero había cosas que no sabía cómo iban a aparecer. Y entonces, cuando encontré la idea de que un recuerdo, una imagen, destraba un montón de cosas, ahí empezó. Pero esto de que se intercale, por ejemplo, lo teórico y lo narrativo, apareció bastante avanzada la escritura. Yo tenía todos los momentos de la vida de él, que también son como ráfagas o como memorias y recuerdos, más o menos claras y más o menos desarrolladas, pero esto otro de que fuera un disparador a partir de una clase que él escucha y que él es profesor, sucedió después. Y las cosas que ocurren en el mundo, porque cuando eres un pibe, un muchachito, lo que no ve más a los padres, ahí se cita La Habana y demás, entonces te da todo un mundo de qué pasó, porque no era conveniente esa reunión. Y después viene la tablada, pasa el tiempo y viene la tablada, y otra vez el eterno retorno, ¿no? Sí, ese calor que vuelve. Claro. Es eso también. A mí me parece que ese episodio de nuestra historia argentina es muy interesante, es muy paradójico, engloba muchas cosas. Creo que fue investigado y trabajado, y qué sé yo, pero creo que desde la ficción se tiene que seguir pensando y trabajando. Ese verano específico, con los cortes de luz, con ese gobierno que se estaba terminando, que no se sabía bien hacia dónde iba, hay desaparecidos en la tablada. Estamos hablando de la democracia ya, y hay personas que son desaparecidas. El juicio no terminó hace tanto, se pudo saber mucho gracias al trabajo de los fotógrafos, entre otros de Eduardo Longoni, que fue quien... Eduardo Longoni, quien está invitado a venir a este programa. Bueno, gracias a sus Y vamos a sumar a Alejandra López en la también, lista. Alejandra López es una gran fotógrafa. A ver si viene. Entre otros de escritores y escritoras, y bueno, muchas de las imágenes de los escritores que recordamos, no sé, ahora pienso, ella siempre, o muchas veces le preguntan por una de las últimas fotos que le hicieron a Juan Forn. Hay una foto muy emblemática de él, como sonriendo y mirando para arriba, es de Alejandra. Y bueno, ella siente una alegría y una pena al mismo tiempo muy grande de ser la que registra la vida de las personas, y que después muchos nos acordamos de las caras o de los acontecimientos o de los personajes a través de la imagen que tomó ella, ¿no? De su propia mirada, de sus ojos. Y vos, intelectualmente y afectivamente, situaciones como la generación de La Habana, o que vos no habías nacido,
Y después viene la tablada y la es muy chiquitita. ¿Vos? Sí, pero a mí lo que me pasa con la tablada es que es de las primeras memorias audiovisuales que yo tengo. Yo soy una generación, yo nací en el 82. Y siempre citas la televisión. Sí, la tele siempre vuelve, o el sonido, o el ruido. Entonces es algo que, así como ese cuento trabaja con la memoria, también yo me doy cuenta con el tiempo, no por supuesto cuando lo estaba escribiendo, que hay cosas de mi propia memoria que se juegan, que otra vez son imágenes. A mí no me interesa tanto contar un recuerdo como un día fui a la casa de mi abuela y pasaba tal cosa, sino recuperar algo como del ambiente, de los espacios, de los lugares. Y para mí el episodio de la tablada es algo como de las cosas más viejas que me acuerdo en términos de televisión, que yo también fui criada un poco con la tele encima, ¿no? Tenía todos estos libros que te contaba antes, pero también soy una generación que tenía la tele cerca y que la tele, digamos, era el momento de comer, por ahí mirar todos la tele un rato. Tal vez no soy de la generación que tiene la tele todo el día o que ya hoy es algo tan instalado que ya no es la tele, viste que hoy una computadora es una pantalla para hacer muchas cosas. Yo no soy de esa, o sea, sí lo consumo y estoy en ese mundo, pero digo, en mi infancia y en mi primera juventud estaba la tele como casi un evento. Y bueno, por eso yo creo que las memorias que tengo, sobre todo de la tablada, y como un ruido y una cosa, viene un poco de ahí, y también es un disparador, ahora lo pienso con vos, de ese cuento, ¿no? Como ese, sobre todo el sonido. Claro, ¿por qué explotó todo esto? ¿Qué pasa? Claro, y toda esa inquietud, y no estaba todo tranquilo, y no estábamos volviendo a algo que, digamos, queríamos con mucha ansiedad que volviera, y como, digamos, estábamos en un juego supuestamente, bueno, muy deseado, ¿no? Que vuelva la democracia, y bueno, ¿qué está pasando acá con todo esto? Es tan interesante escucharte, Agustina, que se nos vuela el tiempo. Fíjate vos, se va volando. Mirá. Entonces quiero aprovechar a preguntar, paso lista. Bueno. En el final del libro, la página de agradecimientos, ¿no? Agradecimientos a Cynthia Edul por su trabajo riguroso, su generosidad y su mirada implacable. ¿Quién es Cynthia Edul? Cynthia Edul es una escritora y dramaturga argentina con una obra muy interesante y muy... yo creo que es de las personas como con una mirada más interesante sobre lo que pasa, sobre todo en el teatro, pero también en la literatura, y yo con ella trabajé algunos de los textos en un taller, es de estas figuras que muchas veces los que escribimos y tenemos mucha inseguridad acudimos a leer juntas, a corregir, a ver qué sucede con otros, y con Cynthia hice ese trabajo. Después, bueno, el libro tiene un editor y el título, por ejemplo, Los cuidados, lo puso un editor que está también allí nombrado, pero digo, con ella fueron como esas primeras versiones de los cuentos. ¿Te acuerdas algún consejo o alguna corrección puntual que te haya hecho Cynthia Edul? Sí, ella siempre habla de algo que para mí es muy interesante, que cuando uno se pone a describir, yo tengo como por ahí sí la atención más puesta en algunas cosas a las que me arrastra el periodismo, es decir, bueno, contamos los hechos y a veces hay que describir más o meterse más en los espacios y demás cuando uno escribe ficción, y ella siempre dice algo que es que cuando vos querés contarme, no sé, un determinado episodio, bueno, pasalo un poquito más por el cuerpo, te dice ella, como percibilo más, ¿no? Cuando vos querés describir, no sé, una habitación o la cara de alguien, o bueno, no te quedes con la primera versión, ¿viste? Como lo escribís, bien, ahora pasalo por el cuerpo, entonces como que uno percibe de otra manera cuando eso es algo que ella dice mucho y me interesa a mí, me viene bien, para mí que tengo como si querés más esa cosa de taquito, de numerar y bueno, y sale porque es mi trabajo y escribo así cuando escribo una nota, pero tiempo, a veces tengo que, claro, a veces hay que detenerse un poco más, pasar por el cuerpo tiene que ver con esa pausa necesaria. Ayer me decía algo casi esto que vos estás diciendo, Ezequiel Fernández Mures, uno de los más grandes periodistas deportivos que tenemos, periodista en general. Sí. El otro más viejo es Ernesto Cherquivial. También, ¿no? Nos ponemos de pie todo el tiempo. Cumbres muy grandes. Y Ezequiel sacó una biografía de Menotti. Entonces me hablaba de la importancia del editor, siendo él un editor. Claro. Pero vos cuando estás en el rol de escribir no podés estar en los dos lugares al mismo tiempo. Tenés que hacerte leer en voz alta y que otro te diga, o como se quiera. Entonces me contaba que la biografía de Menotti, que publicó ahora estos días, salió en abril, va a tener su presentación en la Feria del Libro. ¿Vas a estar vos en la Feria del Libro? ¿Vas a llevar algo? Voy a presentar libros de otros, sí. Ah, qué bien. Bueno, y Ezequiel me decía que ahí le había hecho unas primeras 20 páginas y se las dio a la editora. Rodríguez es la editora. Paula Rodríguez. Y que la editora le hizo una observación en el sentido de esto que estás diciendo vos. Le dijo, quisiera que estés más vos presente, más
lo subjetivo, más voz, hacerlo pasar por el cuerpo. Claro, menos agencia, viste que uno tiene como el ejercicio de la agencia informativa, que bueno, es un... Entonces reenfocó, reencaminó Ezequiel, y el resultado, porque yo lo empecé a leer ayer, el libro es extraordinario. Es extraordinario. Mirá que yo como periodista deportivo estuve con Menotti toda mi vida. Y cuenta, digo, claro, se cayó, dejó de hablar Menotti, que hablaba hasta por los codos, y habla Ezequiel, y cuenta lo que Menotti tapaba hablando. Es extraordinario ese libro. Lo recomiendo como este. Este, para mí, tiene recomendación por todos los cuentos, pero Ese calor que vuelve, para mí es un cuento imperdible. Y es sorprendente porque creo que vos dijiste algo como, de lo pasado, lo perdido, lo que ya no está. Sin embargo, te digo, no te dejes embaucar por esa sensación, porque yo podría decir lo mismo, y sin embargo, apareces vos. No, sí, yo no tengo como una nostalgia de las cosas. No, siempre, ¿sabes cuál es el problema nuestro? Para mí, para como diría Bilardo ahora, para mí, es que si vos prendés la televisión, pensás que es un país de retardados. Este es el problema que tenemos. Porque todo es discutir si la hija de Maradona, Janina Latorre, el otro, ahora es Lizzy Tagliani con Canosa. Es un desfile de estupideces, una tras de la otra, y yo creo que del mismo modo los paneles, estoy hablando yo, me hago cargo, los paneles repiten una cosa superficial detrás de otra. Y yo digo, pero no, mirá que en el mundo real, yo estuve ayer escuchando a Ezequiel Fernández Mure, es maravilloso. Así, bueno, pero Ezequiel tiene 50 más. Bueno, hoy estoy con vos, que sos mucho más piba, y digo, no, es que la televisión no enfoca el país que hay que enfocar, y la cantidad de gente que produce. Como diría, también me hago cargo yo, en mi subjetividad. Claro. Cuando Perón está hablando a la gente y ponen la bomba en Plaza de Mayo en el año 53, y la gente quiere leña, y dice, no, hay que producir, a estos bandidos les vamos a ganar produciendo. Digo, si la cámara de televisión se pusiera sobre el mundo joven que hay hoy produciendo, dirías, pero este país es extraordinario. Porque yo donde toco encuentro este cuento, ese color que vuelve, para mí es un cuento sorprendente. Y yo leo mucho, leo, y me sorprendió, todavía hay cosas que me sorprenden, ¿no? A veces pasa con la música, ¿no? ¿Qué música escuchás vos? ¿Cuál te gusta? Mira, tengo como una especie de revuelto de cosas porque escucho muchas cosas muy diversas. Entonces te podría decir que escucho mucha música argentina, me interesa mucho el rock argentino, también por intereses como el libro que sacamos, como ¿Quién es la chica? La verdad, me interesa mucho eso. ¿Tus viejos qué escuchaban? Bueno, mi padre bastante tango. Después, en mi casa, es Mercedes Sosa, digamos, la columna vertebral es por ese lado. Muy bien. Y me parece que justamente ella es, por empezar, es la voz de la Argentina, no sé si va a haber otra. Y es también hablando de la democracia y de... Yo creo que ella abrazándose a Charly García, digamos, en una foto también emblemática de Longoni, es nuestra democracia. Eso, a ese lugar, a esa foto, a ese lugar hay que volver siempre, ¿no? La chica del interior, la mujer y el rockero porteño y desgarbado, digamos. Creo que ese abrazo es el lugar que nos ¿Hacés cobija. música vos? No. ¿Escribís otros géneros? ¿Poesía, por ejemplo? Muy poquito, no toco esa nota. Por ahora. ¿Teatro? Leo. No, todavía no. Algunas veces hice unos cursos de dramaturgia, pero no, es algo que todavía me cuesta, y me cuestan en los cuentos también los diálogos, ¿viste? Siento que como que todavía tengo una estructura en la cabeza que no me habilita como al diálogo, pero es algo que hay que trabajar, ¿no? Hay poco diálogo acá, claro. Y siempre está como referido, o siempre está... Le dijo tal cosa, entrecomillado. Sí, o está en cursiva, pero bueno, son estrategias. Después... Claudia Piñeiro. Sí. Por un gesto inolvidable después de una conversación a deshoras. Sí, porque este libro tuvo muchas vueltas, no salió en un momento fácil, estaba la pandemia en el medio, yo los había escrito igual mucho antes, pero no encontraba una casa editorial, no encontraba dónde publicarlos. Mirá vos. Fue bastante extenso mi búsqueda. Se llama Paripé, es un sello de un argentino que vive en Madrid, entonces la editorial tiene una pata en Buenos Aires y otra en Madrid. Es un sello independiente, pequeño, pero cada vez más potente. Está muy lindo el libro, sí, muy cuidado. Y todos los cuidados están muy cuidados. Y todos los libros de la editorial tienen justamente ese cuidado en la edición. Y Claudia, una vez hablando,
me dijo, ¿por qué no hablas con tal, que tal vez esté interesado? Fue toda una cosa muy rara porque yo estaba en Buenos Aires, Claudia estaba en México y el editor estaba por eso también esto de las deshoras, en Madrid, y en 5 minutos resolvimos y le dijo, bueno, no te conozco, mándame los cuentos, y así fue que se dio esto. Después se enganchó, bueno, después fue otra historia, pero si no hubiera sido por el puente que estableció Claudia, no hubiera salido. Florencia Angiglietta. Sí. Sebastián Martínez Daniel, a quien conozco, yo trabajé con Sebastián Martínez otro Daniel, otro gran escritor. Sí. Lo tengo perdido. Federico Falco, primeros lectores de estos cuentos, por eso figuran. Sí, fue gente que generosamente me ofreció sus lecturas y me dijo cosas muy, muy interesantes. Patricio Binaghi. Ese es el editor, es el titular de la editorial y es quien, bueno, dijo que sí, finalmente. Andrés Gallina. Andrés Gallina fue el editor más textual, ¿no? Yo entregué un libro bastante cerrado en términos de escritura, no es que faltaban cosas ni nada, pero bueno, siempre está bien tener un editor y con él trabajamos algunos pulidos finales y fue quien, para mí muy generosamente, detectó que el título tenía que ser Los Cuidados. Yo a mi familia y a mis amigos por los relatos, los libros, las palabras, ya está explicado. Exacto. ¿Tenés hermanos vos? Sí, tengo 2 hermanos. ¿Y a qué se dedican? Bueno, yo soy la más grande, mi hermano Emilio es escritor también y es guionista. Vos también sos guionista. Sí, a veces me toca hacer guiones de cosas. Y mi hermano Tomás no se dedica a otra cosa, pero sí, estamos todos ahí un poco escribiendo siempre. Todos saben de qué se trata. Exacto, claro, sí. Y a Juan Pablo Mansilla, siempre por tanto amor y tanta risa juntos. ¿Quién es Juan Pablo Mansilla? Es mi marido. Después de 14 años estamos juntos y estamos muy contentos. Bueno, 14 años es un montón. Qué bien, qué lindo eso. Cuando vos has sido docente, o seguís siendo docente. Soy docente en pausa. Por ahora no estoy dando clases. Di clases muchos años en TEA, en la Escuela de Periodismo. Sí. Ahora, mejor dicho, antes de la pandemia, justo por unas cuestiones laborales, dejé de dar clases, pedí como una licencia y nunca volví. Di talleres y suelo dar algunas capacitaciones o cosas cortas, pero no sistemático, digamos, no un año de clase o un semestre. Todo eso todavía, eso no lo retomé. En algún momento lo haré, no lo sé. Vos estudiaste en TEA y después fuiste docente. Exacto. El periodismo lo estudiaste ahí. Exacto. ¿Estabas en La Plata y te venías acá? ¿O cómo? No, en realidad yo nací en La Plata, pero viví muy poquito. Nací ahí porque mis padres estudiaron en la universidad los dos sus carreras y después, entre otras cosas, derivamos en Luján, que es donde viven ellos actualmente, y crecí en la provincia de Buenos Aires. Yo soy muy bonaerense. Porque además, bueno, mis abuelos por las 2 ramas vivían en pueblos bonaerenses y después de Luján me vine a estudiar a Buenos Aires. ¿Qué materia dabas en TEA? Daba 2 materias, taller de 2º año y técnicas de la información. ¿Y taller literario das? No. Y prefiero más de lectura tal vez que de escritura, pero bueno, vamos a ver, doy algunas cositas muy cortas. Si tuvieras que dar un consejo a uno que va a escribir, primer consejo, ¿cuál sería? Sin pensarlo mucho. Me cuesta muchísimo aconsejar, soy como un desastre para eso, pero siento que podemos retomar esto que decías vos de Fernández Murs y que yo te contaba de Cintia Dulde. Bueno, pasá por el cuerpo, tratá de no quedarte con la primera versión de las cosas, ¿no? Trabajá en el sentido más sensible de las cosas y bueno, lanzate, no sé. No le tengas miedo. Nada, no existe. Agustina Larrea, damos el agradecimiento que te dimos al comienzo por haber venido, ahora te lo damos por todo este chamullo maravilloso. Por favor, un gusto enorme para mí y muchas gracias por la lectura, sobre todo. Gracias a vos. Y gracias y saludos a Horacio Convertini, que muchas gracias por la recomendación. Es un arte recomendar también. Y hacer puente, ¿no? Eso es muy lindo. Chinito Nicolás Román, muchas gracias. Nos vamos, dejamos el lugar para Larry Levy y sus grandes invitados de la jornada de hoy. La batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le dan